Hoy tratamos el periodismo en el periodismo. En la tesis del periodista Ignacio Ramonet, denominada Periodistas en vías de extinción, se dice que la gente se pregunta a menudo sobre el papel que desempeñan los periodistas. No obstante, los periodistas están en vías de extinción y el sistema ya no quiere más periodistas. Pues en este momento, puede funcionar sin ellos o, digamos, con periodistas reducidos a meros obreros de una cadena de montaje, como Charlotte en la película Tiempos Modernos. Como meros trabajadores, que hacen retoques en los partes de las agencias de noticias. Es necesario ver lo que son las redacciones actuales, tanto en los periódicos como en las radios y las televisiones. La gente conoce a los periodistas famosos que presentan los telediarios de la noche, pero detrás de ellos se esconden miles de periodistas que, sin embargo, son los que alimentan la maquinaria. La calidad del trabajo de los periodistas se encuentra en regresión, al igual que su estatus social. En resumen, se está produciendo una taylorización del trabajo de los periodistas. Sin duda, las tres esferas del periodismo son, la cultura, la información y la comunicación. Pues bien, con esta revolución económica y tecnológica, es la esfera de la comunicación la que tiene tendencia a absorber a las otras esferas, engulle a la información y a la cultura. Todo esto resulta en una cultura e información de masas, porque la comunicación siempre se dirige a las masas. Los ámbitos de la información y de la cultura quedan así sometidos a la lógica de la comunicación. Al observar la información actual, vemos que se caracteriza por ser superabundante, por su rápida transmisión y por su condición de mercancía sometida a las leyes del mercado, y no sometida a otras leyes de criterios cívicos o éticos. Y hay consecuencias de ello, la principal es la transformación de la definición de información. Así que hoy, informar es esencialmente hacer asistir a un acontecimiento, mostrarlo, y situarse a un nivel, en el que el objetivo consiste en decir que la mejor manera de informarse, equivale a informarse directamente. Esta es la relación que pone en cuestión al propio periodismo. El periodista de ayer, era un periodista que filtraba, analizaba, contextualizaba y transmitía, un intermediario entre el acontecimiento y el ciudadano, configurando así una organización triangular. Como decía Oriana Fallaci, ser periodista era difícil, porque no tiene limitaciones. Requiere gran disciplina, imaginación, poesía y cultura. Tiene que saber un poco de todo, de lo militar, de ciencia, de política, etc. Así que una persona ignorante no puede ser periodista, además, un periodista necesita valor y libertad. Ya que sin un sistema libre, no es posible el periodismo. Y hace falta mucho coraje y valor, pues un periodista con miedo no es un periodista, porque no dice la verdad. No obstante, el periodismo de hoy está siguiendo otro eje, en el que el ciudadano forma parte del suceso, asiste a él, y está presente. El receptor se autoinforma y es responsable de la información que recibe. Se impone así la idea de autoinformación, sin necesidad del periodista intermediario. Y esta es una tendencia ciertamente peligrosa, pues este nuevo sistema, da por buena la ecuación de que, ver, es comprender. Pero según racionalidad moderna, ver, no es comprender, ya que solo se comprende con la razón. Es la razón lo que nos permite comprender. Así que el sistema actual nos va a conducir inevitablemente a la irracionalidad o al error. No solo se transforma la idea de información, otra transformación es la del principio de la actualidad. Al dominar la comunicación, la actualidad es básicamente lo que dice el medio de comunicación dominante. Televisión y redes se convierten en el vector principal de la información, que se añade a sus funciones de entretenimiento. Estos medios impondrán acontecimientos ricos en capital visual. Sucesos de índole abstracto no serán actualidad en un medio de comunicación que ante todo es visual, porque entonces ya no se podría jugar con la ecuación ver, es comprender. La última transformación está en el concepto de verdad. Si todos los medios de comunicación afirman que algo es cierto, entonces es que es cierto. Como el receptor solo puede orientarse comparando las informaciones de los diferentes medios de comunicación, si todos dicen lo mismo, está obligado a admitir que es verdad. De los tres sistemas de signos existentes, el texto escrito, el sonido y la imagen, se deriva una revolución numérica que les hace converger hacia un sistema único, texto, sonido e imagen expresados en forma de bit, constituyendo el sistema multimedia. Así, el mismo vehículo transporta los tres géneros a la velocidad de la luz.
Es sin duda una revolución tecnológica. Si la revolución industrial cambiaba el músculo por la máquina, la revolución tecnológica de hoy hace pensar que la máquina desempeña el papel del cerebro y que ésta realiza funciones cada vez más numerosas e importantes del cerebro. La revolución tecnológica que estamos afrontando es la de la cerebralización de las máquinas. Estas disponen ahora de cerebro, lo que no quiere decir forzosamente que dispongan de inteligencia. Vivimos en un sistema de producción superabundante de informaciones, pero de nuevo, se observa que más información no significa más libertad. Cuando la información era escasa, esta era cara y daba poder a quienes la poseían. Con sistema en el que la información es superabundante, estas dos consideraciones sobre los beneficios, poder y libertad, de la información cambian totalmente. Siguiendo el racionalismo del siglo XVIII, a información cero, la libertad es cero. El nivel de libertad solo aumenta a medida que crece la información. Si hay más información, hay más libertad. En nuestras sociedades democráticas, se tiene la idea de que necesitamos más información para poder tener más libertad y más democracia. No obstante, estando ya en una fase de superabundancia, se puede observar que la libertad no aumenta más, pero lo que sí aumenta es la confusión. La cuestión que se plantea es, si continúo añadiendo información, aumento o reduzco mi libertad, y si la información llevada al máximo, acabará provocando un nivel mínimo de libertad. El sistema hoy en vigor, nos muestra constantemente que todo incremento de información supone una amputación de la libertad. Se crea una forma moderna de censura que consiste en añadir y acumular información, y la censura no se basa en la supresión de información, sino en el exceso de esta. Si más información implica menos libertad, habrá que desarrollar unos mecanismos intelectuales muy distintos. Una información de tipo cuantitativo no resuelve los problemas que pretendemos resolver. La información ha de tener algún elemento cualitativo, aunque no sepamos demasiado bien cuál. Dos aspectos son credibilidad y fiabilidad. Por muy abundante que sea la información, la que más me interesa es la que es creíble y fiable y, por lo tanto, la que tiene un mínimo de garantías relacionadas con la ética, la honestidad, la deontología o la moral de la información. Ante la superabundancia de informaciones, se puede acceder a fuentes de información en directo. Sin embargo, son las informaciones que se nos esconden, las que no se quiere que nos enteremos, lo que confiere al periodismo de ayer en constituirse en la solución para el contexto actual. Así, el periodismo nunca será abolido, cuyo papel es el de establecer la relación entre la información y la verdad. Lo que da valor a una información es el número de personas potencialmente interesadas en ella, pero ese número no tiene nada que ver con la verdad. Puedo decir una gran mentira que interese a mucha gente y venderla muy cara. El valor de una información también depende de la rapidez con la que se difunde. Actualmente, ese valor es la instantaneidad, y es evidente que la instantaneidad comporta muchos riesgos. ¿Qué es un periodista? Si analizamos la palabra, un periodista, journalist, es un analista del día. Hoy todo se produce en directo y en tiempo real, la instantaneidad se ha convertido en el ritmo normal de la información. Pero no sabemos analizar al instante, no hay análisis sino no hay distancia. El periodista hoy, salvo excepciones, es simple vehículo, canal que enlaza el suceso y su difusión, no tiene tiempo de filtrar ni de comparar. Este modelo de informativos fue inventado por la CBS en los años 60, y el primer presentador fue un señor llamado Walter Cronkite. Es una fórmula con un presentador único, que está desde el principio hasta el final, que ofrece informaciones muy cortas, para no aburrir al público, y así funciona de un extremo a otro del planeta con la misma estructura narrativa y el mismo modelo retórico. Su mayor representante es la CNN, con información basada en imágenes y sonidos, difundida permanentemente por una cadena que tiene capacidad planetaria.